Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de la ciudad bíblica de Dan. Durante el periodo cananeo, la ciudad de Leshem, como se llamaba originalmente y como se lee en el libro de Josué, capítulo 19, o también la ciudad de Laish, como se denomina en el de los Jueces, capítulo 18, fue fortificada con grandes paredones de tierra que crearon una especie de rampas, constituyendo uno de los mejores ejemplos de sistema defensivo de la época. En su lado oriental se conserva todavía intacta una parte de entrada arqueada que estuvo flanqueada por dos torres. Escalones de piedra conducían desde fuera hasta una entrada de casi 2,5 metros de anchura. Estas murallas del siglo XIX a.C. suponían una defensa suficiente para aquella ciudad cananea de Laish. Muy poco antes, el patriarca Abraham llegó a Laish tras haber derrotado a los reyes del norte que habían tomado prisionero a su sobrino Lot, como se lee en el libro de Génesis capítulo 14. El montículo de la ciudad bíblica de Dan se encuentra al pie del monte Hermón, en el noreste de Israel. La fertilidad de la zona alrededor de aquella antigua ciudad ya se menciona en la Biblia, porque hemos la tierra y os aseguro que es muy buena. Se lee en el libro de los Jueces, capítulo 18. El lugar se extiende sobre un área de 200 dúnames, unos 50 acres. El río Dan, afluente del Jordán, emerge a los mismos pies del montículo. Esta ventaja natural y su ubicación estratégica en la ruta más importante que va de Galilea a la ciudad de Damasco hizo de Dan la ciudad más importante de la parte norte del reino de Israel. Leshem o Laish fue ciudad saqueada y conquistada por la tribu de Dan. Cambió su nombre por el de su tribu, como leemos en el libro de Josías, capítulo 19, y en el de Jueces, capítulo 18 y 27. Y los danitas acabaron estableciéndose en ella. Desde el periodo de los Jueces era el límite norteño de Israel, de donde se dijo, desde Dan hasta Beersheba, indicándose así la extensión de la tierra de los hebreos. En Dan, como luego en Betel, Jeroboam I construyó un templo y puso en él un becerro de oro, según se lee en el libro primero de los Reyes, capítulo 12, acto que se le valió la reprobación del profeta Amós, según está escrito en el libro de Amós, capítulo 8. En el libro de Ezequiel, capítulo 27, se da a la ciudad de Dan el nombre de Vedán. Las excavaciones arqueológicas en el montículo de Tel Dan, de 21 hectáreas de superficie y 20 metros de altura, muestran que la ciudad fue destruida en el siglo XI anterior a la era cristiana y reedificada un siglo más tarde, en el que se convirtió en importante centro religioso y administrativo para toda la región. Los hallazgos arqueológicos han encontrado los restos del templo de Jeroboam, ampliado luego por Ahab, y en él un altar de 4 cuernos. En su lado norteño estuvo el lugar de culto,
como atestigua el texto bíblico donde se lee que en aquel lugar elevado o Bamá, los hijos de Dan colocaron la imagen y establecieron a Jonatán, hijo de Gersham, hijo de Moisés, y sus descendientes por sacerdotes en toda la tribu de Dan hasta el día de su cautiverio. Jueces, capítulo 18, versículo 30. Jeroboam I, rey de Israel, a finales del siglo X, tras la división del reino, construyó altares donde se adoraba a un ídolo, según leemos en el libro de los Reyes, capítulo 12. El santuario tenía 60 metros por 45. Su ancho patio estaba rodeado por un muro y a sus lados había habitaciones. En el centro se levantaba el altar, restaurado en el siglo IX a.C. por el rey Ahab de Israel, que ordenó levantar un lugar de culto. Durante el reinado de Jeroboam se añadió una escalera monumental a una de las alas de la Bamá y se erigió un altar. Todo fue destruido cuando la ciudad fue tomada por el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, en el año 732 a.C. Cuando poco después fue restaurada, no recuperó su antiguo esplendor ni su carácter. Ya nunca volvió a ser lo mismo. Una inscripción de época helenística en griego y arameo encontrada en el recinto habla de un tal Zoilot, Silat en arameo, que hizo un voto al Dios que hay en Dan. Muestra de que el lugar debe identificarse con la ciudad bíblica de Dan. Y para ilustrar, vemos restos arqueológicos de la zona de culto de la ciudad de Dan, finales del siglo X antes de nuestra era, donde estuvo el altar idolátrico erigido por Jeroboam, rey de Israel. Gracias.